¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien todos los signos. Vamos a hacer una predicción para cada uno de ellos. Voy a hacer hoy una advertencia, un mensaje necesario para cada uno de los signos del zodíaco. Así que no se muevan del canal. Bienvenidos a los que no me conocen. Vamos a tener hoy una velada interesante para aquellos que les interese su destino. Así que si este video llegó a vos, es el momento de ver qué necesitas saber. Hay un mensaje importante esperándote en estas cartas. Y yo voy a hacer el canal para que esto llegue a vos hoy. Así que no espero más, voy a empezar con el signo de Aries. A ver qué mensaje llega a los arianos en el día de hoy. Voy a colocar 5 cartas para Aries. La carta del centro es la que indica la situación de este mensaje para los arianos. Así que vamos a ver ya mismo qué es lo que nos quieren decir los arcanos para Aries. Una advertencia importante, inmediata para estos días, Aries. Así que vamos a ver qué hay. Bueno, lo primero, el loco. El loco es la carta que va a manejar esta advertencia. Sabemos que es un arcano muy relacionado con Aries. Tiene que ver básicamente con nuestras actitudes más temerarias. Tiene que ver con cuestiones que están relacionadas con una actitud adolescente, a la vez que soñadora. A la vez que soñadora, guarda todas las virtudes, pero también todos los defectos de la adolescencia. Esa parte soñadora, esa parte arrebatada, esa parte de iniciar las cosas, Aries. Así que cuidado con esta advertencia. Vamos a ver qué cartas lo rodean. La muerte, salieron todas cartas fuertes para Aries con respecto a una mujer, el posicionamiento y la depresión. Así que bueno, Aries, te lo voy a decir claro, después voy a seguir con otros signos, esto es rápido, no voy a estar contando todo, más adelante lo haré en otras tiradas de este mes, pero lo importante que tenés que saber, Aries, es que este cambio que estás realizando con respecto a una mujer que te quiere es apresurado, te está posicionando en un mal lugar y va a traer depresión y angustia a tu vida. Así que este es el mensaje que tenías que saber, Aries. Esa mujer o esa persona querida de cualidades femeninas, ese cambio grande que estás teniendo para con esa persona, Aries, te traerá la angustia, la tristeza. Es el momento de que esto no ocurra y es lo que hay que evitar, Aries. Así que esta es la advertencia, esto es lo que tienes que saber en estos días, es inmediato y es urgente que detengas esta acción, Aries. Así que bueno, ya está, esto es todo lo que tenías que saber y espero que pienses en eso. Recuerda, el loco, el cambio grande con respecto a una mujer querida, el posicionamiento que va a quedar con esa persona, la relación cómo va a quedar y la angustia que te va a traer solo a ti. Así que evítalo, Aries. Ese es el mensaje y eso es lo que tengo para decirte. Así que bueno, vamos ahora directamente a Tauro, a velocidad. Tauro, carta identificatoria del mensaje. Primera carta, segunda carta, tercera carta, cuarta carta y la identificatoria. ¿Con qué tema de Tauro se relaciona este mensaje inmediato, urgente que tienen que saber los taurinos? Se relaciona con una persona joven, así que vamos a ver, puede ser un hijo, puede ser alguien, vamos a ver los inicios de los afectos, otra persona joven está relacionada con esa persona joven, otra persona joven más. Bueno, tiene que ver con un regalo fatal, Aries, Tauro. Tiene que ver con algo que se va a dar a esta persona con respecto a estas otras dos.
Pueden ser muchos casos, ¿no? Recuerden que es una tirada muy general, pero yo les advertiría a aquellos que tienen hijos, sobre todo si alguien tiene 3 hijos, este mensaje es para ustedes. Recuerden siempre que si no los identifican, déjenlo pasar. Pero el tema es que va a haber un inicio de afecto en cuanto a algo que se le va a dar a esa persona que le va a hacer mucho daño y que va a generar la ira de los otros dos. Así que ese es el mensaje. Si no es que tienen 3 hijos, es 2 amigos o gente que rodean a ese hijo o a esa persona joven, o puede ser la misma persona joven, ¿no? Ese inicio de afecto, ese regalo, no va a traer nada bueno. Es inmediato, es urgente, cuidado con los que estén por hacer ese regalo o esa diferencia entre una persona y otra. Tauro, ya lo saben, eso es lo que les quería decir. Es todo el mensaje, Tauro, es todo. Así que vamos a ir ahora directamente a Géminis. ¿Cuál es la identificación del tema de Géminis? Primera carta, segunda carta, tercera carta y cuarta carta para Géminis. ¿De qué se trata el mensaje que le quieren enviar a Géminis las cartas hoy, en este momento, aquí y ahora? Se trata de una persona de poder, Géminis. Una persona de poder masculino, no quiere decir que sea un hombre, sino que tiene poder masculino. Así que Géminis, cuidado con esto. Vamos a ver a qué se refiere ese mensaje con respecto a una persona de poder. Se refiere a otra persona que los rodea, que los valora, a un posible robo que haya con respecto a esa persona. Hay 2 involucrados y también esto va a traer tranquilidad a su conciencia, Géminis. Géminis, el mensaje parece bastante difícil de descifrar. El que no lo entienda, que lo deje pasar, después tal vez entenderá por qué tenía que salir hoy, pero está acá. Es la persona de poder, el emperador, va a sufrir un robo. Hay 2 personas involucradas, una a la que quieren mucho y una persona que los enriquece. Tienen que de alguna manera evitar que eso ocurra. Sé que es una misión difícil, hay algo que le están por sustraer a esta persona y ustedes están involucrados de alguna forma en esta circunstancia. Hay 2 personas más en la situación. Estos mensajes son para algunos de ustedes, recuérdenlo, no dejan de parecer enigmáticos, los van a entender en el momento, son para estos días. Urgente, ténganlo en cuenta. Así que esto es lo que está pasando acá. Vamos a ver qué más hay para los siguientes signos. Voy a quitar estas cartas, las voy a quitar a un costado, ya no las necesitamos, ya los mensajes llegaron a aquellos que tenían que llegar. Vamos a ir directamente ahora con Cáncer. Cáncer, Leo y Virgo vienen ahora. Bueno, vamos a ver en el caso de Cáncer, esto es fundamentalmente lo que se trata el tema. Recuerden que son mensajes urgentes, sin demasiado desarrollo, son tal vez un poco enigmáticos, pero ya van a entender de qué se trata. Sentí esta inspiración, tenía que hacerlo hoy, así que esto está acá en un día bastante complicado energéticamente, pero yo quería advertirlos. Así que bueno, vamos a ver. Se trata de una mujer, de la emperatriz, se trata en este caso, recuérdenlo, Cáncer. Recuerden, Cáncer, que se trata de una mujer, de una emperatriz. Podría ser alguna mujer embarazada, pero vamos a verlo. Hay un hombre que está en contra de esto. Es una cuestión sexual, podría ser una cuestión sexual. Pondrían en perjuicio su salud y está ocurriendo en su casa. Bueno, esta es la advertencia. Directamente se las voy a dar clara. Si no tiene que ver con ustedes, déjenla pasar, Cáncer, pero para mí es importante decírselas en este momento. Así que recuérdenlo, la advertencia es la siguiente. Hay una mujer que va a tener relaciones con un hombre negativo. Eso va a afectar su salud permanentemente y esto ocurriría en una casa o el hogar, tal vez en el de ustedes. Así que tengan mucho cuidado, Cáncer, o la relación comenzaría en alguna reunión, en alguna casa o algo. Traten de evitarlo, es un mensaje urgente, es inmediato esto. Aquellos que estén por ir a una fiesta,
que estén por ir a algún lugar, recuerden esto, Cáncer, porque pueden evitarle un gran daño a otra persona. Así que bueno, este es el mensaje, es así de conciso, es así de claro, y vamos a seguir para Leo. Este es el tema principal del que se trata el mensaje. Primera carta, segunda carta, tercera carta y cuarta carta. Les recuerdo que estos mensajes inmediatos que necesitan recibir son para algunas personas. Sé que algunos entenderán de qué hablo y otros no recibirán gran información, pero bueno, es muy importante que lo tuviera que hacer. Aunque sea para una persona, esto sirve muchísimo. Bueno, esto tiene que ver con alguien que está tratando de pelear por su pareja, que cree que ha triunfado, que quiere, que perdió algunas cosas y va a entrar en una depresión rápidamente por un tema del pasado. Bueno, acá estamos hablando de una persona que está frágil con respecto a una situación de amor. Se lo digo para las chicas que tengan amigas, para los chicos que tengan algún amigo que ha tenido alguna situación. Se los digo claramente, sin dar demasiadas vueltas. Esta persona ha sufrido un abuso, está dentro de una situación de pareja, teme muchas veces haber perdido muchos afectos y siente que en este momento está triunfando, pero va a tener una gran depresión, una situación horrible dentro de esta pareja que lo va a hacer sentir muy mal. Ustedes pueden evitarlo diciéndole, mira, tal vez no sé si sea el momento de que estés tan comprometido. Así que hablen, si ustedes lo ven, están viendo que esa persona no es conveniente para su amiga o para su amigo, díganselo hoy, no lo esperen, es urgente, van a ahorrar mucho daño. Así que esto es todo, Leo, así que ya pasamos a Virgo directamente. Virgo, ¿de qué se trata el tema de este mensaje urgente? Y esto sí es urgente, ¿no? Pues muchas veces ven tiradas por ahí que dicen urgente, y son cosas que después son para pensarlas, o un amor que vuelve. No, acá esto es de peligro. Pueden cambiar muchas cosas. Funciona, como digo muchas veces, como el efecto mariposa. Una cosa cambia a otra. Así que actúen. Dudas con respecto a una persona joven. Se están tratando dentro de un hogar, de un grupo de gente. Esa persona joven estaría por viajar y debe ser apoyada. Bueno, esto es la misión que le toca a mis virginianos, que son perfectos para llevar adelante esta misión. Son perfectos. Hay muchas dudas con respecto al viaje de una persona joven, tal vez al exterior. La persona se iría. Tienen que tratar de ayudarla a que lo haga. La persona tiene que irse, tiene que viajar y tiene que salir. Si les plantea a su amigo o su amiga, no sé qué pasa, en mi casa no me dejan o lo que sea, o tengo algún inconveniente económico, lo que sea, alivienlo. Traten de que viaje. Necesitamos que esta persona se vaya de viaje para que ocurran muchas cosas buenas sucesivas en su futuro. Así que ya saben de qué se trata y vamos a seguir en un rato con esto. Por ahora vamos con otros signos. El último mensaje urgente que habíamos visto, era para Virgo. Así que bueno, vamos a seguir directamente con los demás signos. Y ahora es el turno, yo dije Libra, era Virgo, así que viene Libra, Escorpio y Sagitario vienen ahora. Libra, ¿de qué se trata el mensaje urgente? Primera carta, segunda carta, tercera carta y cuarta carta. Recuerden que son advertencias inmediatas. Esto sí es urgente, no es urgente, vuelve tu novio, no es urgente nada. Tienen que actuar con gente cercana o con ustedes mismos. Pero en este caso hasta ahora han salido solo cosas de gente cercana. Así que recuerden, vamos con esto. Virgo, Libra, sigo con las confusiones. Libra, lo que pasa es muy movilizador energéticamente lo que estoy haciendo hoy, pero bueno, se me ocurrió hacerlo. Hoy es una noche de energías bastante extrañas, así que tengo que avisarlo urgente a alguien. Con que una sola persona le sirva, yo ya estoy tranquilo. Libra, tiene que ver con una cuestión relacionada con el exterior. Tiene que ver con un hombre que no ha actuado como corresponde, con una carta de buena suerte con respecto a él, con una posible pareja que va a salir muy mal. Así que ya saben, Libra,
Si están en una situación donde piensan viajar al exterior con respecto a una pareja o alguien que conocieron o tienen un amigo que está por hacer eso, el destino es malísimo, puede implicar cosas muy oscuras. Actúen. Si son ustedes, piénsenlo 2 veces. Y si es un amigo, aconséjenlo. Díganle, ¿por qué no revisas esto? ¿Por qué no revisas lo otro? Es muy peligroso. Estas son cosas inmediatas, urgentes lo de hoy. Todo lo que estoy tratando de decirles es tal vez para uno, no para todos, pero quiero que esa persona lo escuche. No me interesan en este caso la cantidad de visitas ni nada. Necesito que alguien actúe. Son acciones. Háganlo porque van a ver el beneficio a largo plazo. Así que ya lo saben, Virgo, vamos con ya lo saben, Libra, vamos con Escorpio. Escorpio, mis escorpianos queridos, ¿de qué trata esta noticia urgente? Esto que tienen que hacer, esta acción urgente que tienen que llevar a cabo. Vamos, Escorpio, ustedes saben de cosas de estas, así que veamos qué es lo que pueden hacer por esta gente o por ustedes mismos. Escorpio, esto tiene que ver con alguien que está durmiendo muy mal, que está pasando un momento malísimo, tal vez tenga que ver con exceso de algún consumo de cosas, sí, se ve claramente, oscurísimo, es una mujer, esa mujer, ese mundo es amadísima y puede llegar a terminar muy mal, así que si tienen a una mujer, amiga, conocida, que está en una muy mala situación de sueño, que la notan diferente, que está distinto, apóyenla porque está en una parte muy oscura de la sacerdotisa. Está dudando de sí misma y puede llegar a tomar una acción contra sí misma. Así que es uno de los casos que menos me gusta que me salgan en las cartas, pero se los voy a decir con todas las letras. Podría haber un intento de agresión contra sí misma. Así que si son ustedes, busquen ayuda en el mundo, tienen mucho por vivir. Esta carta los salva, es una carta que los salva. Y si tienen algún amigo que está en esta situación, llámenlo a ver cómo está. Es urgente, tienen que hacerlo hoy, mejor no lamentarlo más adelante. Estas acciones que parecen sobre cosas negativas, todos esperan que venga una pareja, no, háganlo porque lo necesitamos, porque tenemos que salvar a la gente que está mal. Somos humanos y estamos todos unidos, que no nos desunan más, tratemos de ayudar. Si no es para vos, déjalo pasar si viniste acá por otra cosa, pero si tenés una amiga o una madre o alguien que esté en esta situación, mucho cuidado, pegale una llamada hoy mismo, apenas veas esto, apenas termine, para ver cómo está. Podemos ahorrarnos muchos problemas y quiero que mucha gente esté bien. Así que bueno, vamos ahora con Sagitario. ¿De qué se trata el mensaje urgente? Esto es urgente en serio, no lo tomen en broma, salgan ya mismo a tratar de advertir estas situaciones en el momento que vean este video. Así que bueno, después voy a hacer videos de amor, quédense tranquilos, no todo va a ser así, pero esto tiene cierta oscuridad y hoy no podía callármelo. Así que bueno, vamos a ver ahora qué pasa con Sagitario. Sagitario, esto tiene que ver con una pareja. Ella hizo cosas que no correspondían, tuvo un ofrecimiento que rechazó, pero sin embargo esto se va a saber. Él ya lo sabe y estarían en una fiesta. Estamos hablando de una persona que está por casarse o está en una relación muy muy seria. La parte femenina, así sea cualquier tipo de pareja que sea, o la que más esté identificada con la mujer, cometió un acto que no estuvo mal ante un ofrecimiento, que en realidad no fue tan malo, pero la persona en cuestión se está por enterar de esto, y esto va a ocurrir en una fiesta y va a traer trastornos. Traten de hablar con ella para ver si lo puede comunicar antes y evitar consecuencias peores de esta situación. Eso es lo que buscamos, así que ya saben cómo actuar y estamos en esto ya. Así que ya saben, estos son mensajes urgentes para cada signo de acción, de hacerlo ya mismo. Y seguimos con estos mensajes urgentes. Vamos para Capricornio. ¿Qué te toca, Capricornio, para ser el héroe hoy? Si no te influye el mensaje, déjalo pasar, Capricornio, pero puedes hacerte un bien a vos mismo o a otro. Son mensajes urgentes para personas que están en situaciones límite. Así que fíjense bien, pueden ayudar a alguien, pueden ayudarse a ustedes mismos. Esto lo tenía que transmitir. No es para todos, pero para el que le llegue, con que salga una persona, es suficiente.
Vamos a ver de qué se trata el tema de Capricornio. Tiene que ver con un corte. Ese corte es con respecto a su grupo de amigos y de pertenencia y de familia. Tiene que ver con que esta persona está pensando tal vez irse al extranjero o hacer alguna cosa que tenga que lo aleje. Tiene sabiduría esta persona para escapar de estas situaciones y mirar mejor el horizonte. Ya saben qué hacer. Esto es o una separación de familia, se los digo rápido, ustedes van a entender de qué se trata, van a interpretar esto inmediatamente. Tengo fe en los que estén mirando este video, así que por ahí me notan exaltado, pero es lo que necesito hoy. Esto tiene que ser rápido, urgente. Hay un corte con la familia o con el grupo de amigos. Esta persona está pensando en viajar. Eso no es del todo bueno para ella. Es una persona sabia y una persona que tiene que volver a mirar el horizonte para tomar una mejor decisión. Así que sépanlo, si es un amigo, háblenlo con él. Si son ustedes, ya saben, tómense un tiempo, no actúen de manera arrebatada. Así que bueno, gracias Capricornio. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con Acuario. ¿De qué se trata esta noticia urgente, Acuario? Tenemos la carta que identifica el problema, tenemos la primera carta, la segunda, la tercera y la cuarta carta. Así que bueno, Acuario, este tema de qué se trata. Se trata del estado anímico, Acuario. Hay un estado anímico donde se ha estado trabajando en eso sin mirar a qué se va. Ha costado muchísimo esfuerzo levantar este estado anímico. Han elegido pareja, están tratando de elegir pareja. Es justo, se lo merecen. Y tienen todos los medios para que esto ocurra. Bueno, al fin encontramos un mensaje positivo. Si sos vos el que estás en esta situación, sabé que esta pareja que estás eligiendo va a traer muy buenas cosas para tu vida. Y si es un amigo que lo ves en esta situación o una amiga, alentalo para que en este día, para que hoy inmediatamente lo llame, la llame, le diga lo que realmente siente, porque esto va a ir a algo muy bueno. Así que tenemos un mensaje para lograr algo positivo esta vez. Vamos a ir ahora al último de los signos, a Piscis. ¿Qué es el mensaje inmediato, urgente para Piscis? El amor también es urgente. El amor a veces es urgente porque esto puede pasar y tal vez no vuelvan a encontrarse. Así que esta es la noche. Es el último momento o el día que tienen que hacerlo. Cuando ven el video, inmediatamente actúen. Esto es el mensaje de Piscis. Perdónenme las confusiones, pero estoy yendo a un nivel de velocidad ultra rápido y es todo por ustedes. Si no, véanlo de nuevo el video y ahí pueden entenderlo. Pero la idea es largar todo y que lo puedan usar, que puedan actuar. Esa es la idea. Primera carta, segunda carta, tercera carta y cuarta carta. ¿De qué se trata el problema para Piscis? Se trata de un tema de dinero, de un tema de vocación. Ese tema de dinero le trajo mucha felicidad a esta persona. Tiene dinero, o sea, lo posee. Va a tener una nueva oferta de dinero, de negocios, y va a resultar muy sacrificada. ¿Cuál es el consejo? Si están en algún asado, en algún lado, en alguna barbecue, en donde sea que estén, en el lugar del mundo que estén, si alguien les ofrece un nuevo negocio, ustedes están bien económicamente, están disfrutando de su dinero, están bien afectivamente y en familia, tienen las dos cartas principales que hay que tener para la parte económica. No acepten esta oferta, porque van a volver a estar sacrificados cuando ustedes están bien ya. Así que no acepten ofertas de terceros ni ningún negocio que se les presente en el día de hoy, Piscis. Rechácenlo de cuajo, están en otro ustedes, no en esta. No sean ambiciosos. Y si es un amigo, alguna persona familiar o alguien que conocen, si están cerca, traten de hablar con él para que reconvenga su situación. Así que bueno, estos han sido los mensajes urgentes para los 12 signos. Inmediato, necesitaba descargarlos, necesitaba hacer esta tirada, aunque no sea lo que más por ahí la gente quiere. Así que les pido que actúen. Si no se identifican con el mensaje, déjenlo pasar. Necesitaba hacerlo muy rápido, tirar todo antes de que se me vaya esa inspiración. Así que muchas gracias, suscríbanse al canal si les gusta el contenido y que tengan todos un excelente día.